Sean todos bienvenidos a Campus Global, un espacio de la Universidad de AFIT dedicado al análisis multidisciplinar en donde no necesitas carnet para poder aprender. Hoy vamos a hablar de las próximas elecciones en Estados Unidos que se realizan el 6 de noviembre, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además donde se disputan 18 alcaldías. Entonces, para hablar de las llamadas elecciones de mitad de mandato, nos encontramos con Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico, y con Joshua Larch de la Escuela de Administración. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Joshua, empecemos entonces hablando en qué contexto político se dan estas elecciones. Bueno, gracias. Obviamente estas son elecciones del medio término, es decir, 2 años después de la elección de Trump, y por eso la figura, la personalidad de Trump y sus políticas es un tema muy importante en la mente colectiva del electorado. Así también una palabra que los comentaristas siempre mencionan es la polarización. Según las encuestas, no es exactamente cierto que el electorado queda muy polarizado. O sea, por ejemplo, el porcentaje de personas que identifican con el centro es más grande históricamente que anteriormente. Eso no indica un electorado muy polarizado. Sin embargo, hay mucha desconfianza y mucha rabia por ambos lados. Por ejemplo, la confianza en el sistema político es históricamente bajo. En particular, las mujeres muestran un nivel de confianza muy baja, y entre los dos partidos, las demócratas están en este momento particularmente frustradas por razones básicamente obvias. Entonces yo veo esta elección, no sé si polarización es la palabra correcta. Sin embargo, para mí, sin duda, hay un gran nivel de frustración en el electorado, y hay asuntos claves fuera de Trump importantes, por ejemplo, control de armas o el sistema de salud, la posibilidad de un sistema de salud público que realmente no existe en los Estados Unidos. Temas claves, obviamente, que no necesariamente directamente conectan a la personalidad de Trump. Otros que sí, como inmigración, es un tema clave. Y irónicamente la economía, digo irónicamente porque los Estados Unidos en este momento están experimentando un mini boom económico. No es exactamente cierto, como dice Trump, que es el momento mejor en la historia del país. Sin embargo, la economía está creciendo, pero bajo la superficie, digamos, siguen siendo problemas económicos. Por ejemplo, aunque la tasa de desempleo es bajo, los ingresos reales siguen siendo, no están creciendo. Y así podemos decir que el estado de la economía posiblemente es un poco frágil. Juan David, ¿y cómo funcionan estas elecciones? Bueno, el sistema político de Estados Unidos es, para nosotros los colombianos que tenemos un sistema tan simple de democracia indirecta, y es que se cuentan los votos de los que votan y los que saquen más ganan. Las elecciones en Estados Unidos siempre son mucho más complejas, hay que hacer como un posgrado para entender el sistema electoral. Pero en general es eso, es unas elecciones mucho más enfocadas, sin que eso no signifique que no tenga efectos en la política general, pero en teoría están enfocadas a que haya renovaciones de la representación en el Congreso, en el Senado y en la Cámara. Entonces, el sistema electoral, repito, es muy complejo porque hay unos distritos electorales que después podríamos un poco hablar de ello, simplemente que se escogen
los que van a hacer el recambio en la representación del legislativo. Pero, como dije, no es solamente el resultado de esas decisiones regionales o de los estados, porque de alguna manera, y tal vez seguramente está más adelante la pregunta, es como una especie de examen parcial a la acción del presidente hasta ese momento. Entonces uno puede decir que hay como una mezcla de intereses, de los intereses específicamente asociados a la región o al estado y de alguna manera vinculados a la evolución de la presidencia. Entonces es más o menos esa es la intención, pero tiene muchos factores pues incluidos. Pero Dale, debemos complemento. mencionar algo, creo, con respecto a pues el tema de un referendo a presidencia. Es que históricamente, con muy pocas excepciones, el partido en poder, en pues, la presidencia, normalmente pierde en las elecciones de medio término. Hay en la historia moderna solamente una excepción y eso es 2002, un año básicamente después de los ataques del 11 de septiembre y justo antes del inicio de la guerra en Irak, y por eso creo que es una anomalía. Pero normalmente el partido del presidente pierde en las elecciones de medio término, aunque ese presidente puede ser relativamente popular. Eso es simplemente, digamos, un efecto psicológico colectivo para como balancear. Entonces, si pierde Trump, no necesariamente significa que es como un rechazo colectivo de sus políticas. Es realmente un efecto típico. Bueno, ya pasando entonces a otra pregunta y sin centrarnos específicamente en la presidencia de Donald Trump, ¿estas elecciones pueden entenderse como una prueba de respaldo para la presidencia? Pues para mí eso no es cierto, sí, porque como mencioné, es muy típico que en las elecciones de medio término el partido en poder, o sea, el partido de la rama ejecutiva del presidente normalmente pierda. Y hay muy pocas excepciones y así si pierde los republicanos, por ejemplo, en la Cámara, que es muy probable porque todos los 435 asientos están en juego. En cambio, en el Senado hay solamente 33. Eso no significa necesariamente que el público está rechazando la política de Trump. Y realmente sabemos qué piensan el público de Trump. Algo interesante de sus primeros 2 años es que normalmente, digamos, la topografía de popularidad de un presidente es un poco, pues, ¿cómo se dice? Sí, pero con Trump nunca ha superado un número de 58% del electorado que desaprueban, ni más que 46% que aprueban. Ha sido muy parejo, consistente, sí. O sea, básicamente desde el principio los que odian a Trump siguen odiando a Trump. Ajá. Y los que lo aman siguen amando a Trump. Sí. Entonces, para mí esta elección, sí, obviamente la voz popular va a expresarse y los que odian o aman a Trump van a votar por candidatos a favor o contra. Pero para mí como referendo o nota de Trump no es cierto que realmente nos dice algo muy, muy concreto. Yo solo agregaría que, como dice Joshua, no tiene que ser obligatoriamente o exclusivamente un referendo al presidente, pero eso no significa que para el presidente no sea importante, porque de alguna manera lo que le sigue después de estas elecciones podría estar o no, y más adelante hablaremos de eso, relacionado con el resultado de estas elecciones. Bueno, ¿y cuáles creen ustedes que son esos elementos particulares que hacen relevante estas elecciones? Bueno, Joshua ya ha mencionado cosas.
Yo voy a hablar más como del que menos sabe y porque no soy estadounidense, y Joshua obviamente tiene muchos más elementos desde afuera y desde alguien que no es estadounidense. Para mí hay unos elementos llamativos, incluso más como de interés, de investigación o de estudio, y es, como dijo Joshua, estamos en un momento como de crispación y de tensión en la sociedad. Entonces, particularmente, por ejemplo, en el ámbito de la población femenina de Estados Unidos, que se ha visto como muy tocada por el comportamiento, por la historia del presidente con respecto a cómo se relaciona con las mujeres en su lenguaje, y hechos más recientes como la selección o la aprobación del juez Kavanaugh, que con todo ese escándalo de que había abusado o intentado abusar de una compañera hace como 30 y pico de años en una borrachera al parecer, intensificó ese sentimiento de una parte del electorado femenino en que siente que a las mujeres les pasa de todo, les pueden hacer de todo, y el sistema político como que está blindado y está asociado con el sistema judicial. Entonces, para mí el elemento más interesante, incluso de saber quién gana o quién pierde, y lo digo a título personal, es saber si la votación femenina aumentó, que parece ser que sí, porque creo que se han inscrito más mujeres que nunca en la historia de los Estados Unidos, pero sobre todo como saber si esa rabia que uno ve, por lo menos en los medios de comunicación y específicamente más en el sector demócrata, si esa rabia es solamente rabia o se va a convertir en poder político y se va a manifestar masivamente y en una manera que sea capaz de alterar los resultados y en el caso óptimo para las pretensiones de esas personas, si van a ser capaces de obstaculizar de alguna manera lo que sigue. Entonces, para mí lo más interesante es eso, las mujeres y los jóvenes, que también es una parte del electorado interesante, porque lo que uno nota, y eso no es una cosa solo de Estados Unidos, es que los jóvenes tuitean mucho, pero no votan nada. Entonces hacen mucho ruido y hablan mucho por las redes sociales, pero finalmente como que no se vuelven un factor determinante. Entonces también como interrogante, y no lo vamos a saber sino el día de las elecciones, es si también los jóvenes se están convirtiendo realmente en un factor político determinante, o es también del club de los indignados, como en este caso las mujeres que hablan mucho, que protestan, que salen a la calle, pero que no son influyentes en la elección. No sé si es una percepción desde alguien que no es de Estados Unidos y es equivocada, pero Joshua tal vez podría decirnos si tiene algo de razón. Sí, para mí, pues demográficamente, digamos, la cuestión de los jóvenes y mujeres es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Trump, obviamente existió como esa sabiduría común o pensamiento que antes de la elección de Trump se sufrió por causa de sus acciones contra abuso sexual, o por lo menos comentarios con respecto a las mujeres. Y realmente, estadísticamente, sí, las mujeres votaron más por Clinton que Trump, obviamente, pero no sufrió mucho Trump. Sí. Y contó con un respaldo pues considerable de mujeres. Y si ese hashtag #MeToo, ese movimiento político feminista que obviamente ya ha pasado por ejemplo, Hollywood, y hay muchos actores que ya no van a trabajar más, no sabemos si va a volver como un movimiento político con una plataforma clara o no. Y con respecto a los jóvenes, todo el mundo sabe que por ejemplo, Obama logró motivar muchos jóvenes para votar,
pero muchos quedaron después como decepcionados con su presencia, digamos, la participación política en general. Y no sabemos realmente si van a votar o no esta vez. Entonces sí, esos son observaciones muy pertinentes. Sí. Es que obviamente lo que pase, la composición del Senado es importante, pero para uno como observador sentir si sociológicamente está pasando algo. Por ejemplo, yo no soy bueno de cifras, pero creo que del Congreso, o sea, el Senado y la Cámara, solamente el 20% son mujeres. O sea, como dice el rector de AFIT, parece el club de Toy, todos hombres y muy pocas mujeres. Entonces uno dice, si este no es el momento para que las mujeres como con esa motivación, un poco de rabia, ocupen más posiciones, entonces no sé cuándo será, porque este es como el momento de efervescencia y calor para que se diera, ¿cierto? Entiendo que las mujeres se han presentado como nunca como candidatos, sobre todo en el Partido Demócrata. O sea, creo que de la elección de mitad de término de este año, comparado con el de hace 4, se presentaron el 40% más mujeres como aspirantes del Partido Demócrata. Entonces uno siente que como que hay una demanda, o por lo menos una oferta que no sé si tiene una demanda suficiente, pero es eso, es qué va a pasar con las mujeres y con los jóvenes. Que yo sé que son datos como muy coloquiales, pero por ejemplo esta cantante Taylor Swift, que tiene como 110 millones de seguidores en Twitter. Hace unas semanas invitó por su Twitter a los jóvenes a que se inscriban en las elecciones y a que voten por un candidato demócrata específicamente. Entonces uno dice, bueno, ¿será que todo eso que está pasando es más como titulares de prensa de la farándula o realmente va a pasar algo en Estados Unidos? Y es la parte como atractiva de la elección. Sí. Otra cosita que podemos mencionar muy brevemente es la cuestión de, digamos, control de votantes, registro de votantes. Eso es un tema muy sensible en los Estados Unidos porque hay una historia difícil. Por ejemplo, en la región sur del país, después de la guerra civil, pues los sistemas electorales de esos estados fueron, digamos, supervisados por el gobierno central por causa de la historia básicamente del racismo y las estrategias para, digamos, eliminar minorías étnicas del electorado. Esas restricciones ya han pasado y los estados del sur ya pueden manejar sus propios sistemas electorales. Y en 20 estados hay cuestiones de varias formas sobre, por ejemplo, carnets de identidad necesarios para votar o listas o varias formas de manejar y controlar las elecciones. Y obviamente hay que garantizar que alguien es, pues, que una persona no vota 2 o 3 veces. Sin embargo, hay mucha controversia porque normalmente la tendencia es precisamente las personas a los márgenes de la sociedad que no votan en condiciones en que hay más restricciones. Entonces, según los demócratas, eso es, digamos, una estrategia republicana para básicamente eliminar un porcentaje de la votación demócrata. Y no quiero decir que eso es siempre es cierto. Sin duda, hay ocasiones en que han, digamos, creado reglamento con esa intención. Entonces, eso es pues, digamos, un debate interesante. Control de armas también para mí es muy interesante porque para muchos, pues, fuera de los Estados Unidos es algo difícil de entender. Obviamente el gremio
de la industria e intereses de la producción y venta de armas es muy poderoso en los Estados Unidos y ha sido algo, digamos, sacrosanta en los Estados Unidos, el derecho para utilizar armas. Sin embargo, después de varios masacres, ¿cierto? Y es algo que ha generado mucha rabia, particularmente entre los jóvenes. Sería interesante, por eso, si ese tema motiva a los jóvenes para votar. Bueno, aunque no nos queramos poner en una posición de adivinar porque ni siquiera las encuestas lo han logrado, yo quisiera que habláramos un poco de los posibles resultados. ¿Qué podemos decir? ¿Quieres iniciar? No, empieza. Bueno, creo que en la página de 538, que es un spin-off del New York Times por un whiz, Nate Silver, que normalmente es considerado uno de los sistemas de encuestas y algoritmos electorales más confiables. El porcentaje, o sea, la probabilidad de una presidenta Hillary Clinton, el día antes de la elección era como 88%. Sí, 90%. Y obviamente sabemos lo que sucedió. Es decir, es cada vez más difícil predecir las elecciones por varios factores. Incluso, por ejemplo, la manera distinta en que mueve la información con las redes sociales, etcétera. Y así hay que poner un asterisco muy grande antes de cualquier prognosticación en esta elección. Sin embargo, es muy probable que en la Cámara de Representantes los demócratas necesitan 22 asientos, porque eso es, probablemente van a superar ese número y controlar la Cámara. En el Senado es muy poco probable. O sea, el resultado más probable, no es cierto, pero más probable es que vamos a tener una división de control. Una Cámara en las manos de los demócratas y un Senado por 1 o 2 asientos con los republicanos. En términos de las elecciones para gobiernos, porque hay 36 también, la probabilidad es que vamos a terminar con 26 gobiernos republicanos y 24 demócratas. Sin embargo, la población total de personas representadas por gobernadores demócratas será más o menos 200 millones y de republicanos 130 millones. Es decir, hay más estados rojos republicanos chiquitos y más estados grandes republicanos. Sí. O demócratas, pero... Sí, igual que Joshua, o sea, si nos guiamos por los pronósticos de las encuestas, lo que dice Joshua es lo que dicen todos los medios que va a pasar, Realpolitik, todos te dicen la probabilidad es que recuperen la Cámara y conserven el Senado. Pero como dijo Joshua muy bien, esas mismas encuestas daban a Hillary como ganadora. Yo, otra vez como externo de los Estados Unidos, también sospecho porque no se cumplen y porque como el sistema electoral dije es tan complicado, si fuera que contaran los votos de las personas, porque en Estados Unidos ¿qué es lo que pasa? Un presidente, por ejemplo, puede sacar menos votos que otro, pero si ganan los estados que tienen más representatividad en los colegios electorales, puede ser presidente sin tener mayoría de votos. Eso es un sistema para nosotros raro. Entonces resulta... Ah, bueno.
Entonces resulta que, ¿qué pasa? Por ejemplo, las encuestas. Hay personas que dicen que las encuestas no son del todo confiables. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen que la población demócrata está más asociada a los centros urbanos y suburbanos de ciudades importantes con cierto nivel económico, ciudades con universidades, o sea que son poblaciones universitarias. Entonces son poblaciones mucho más concentradas, más urbanas. Los republicanos están como más repartidos por el país. Entonces la gente dice que no se puede creer del todo en la encuesta porque las encuestas por facilidad se hacen más en los centros, digamos que urbanos, y no a perseguir un campesino en la mitad de Alabama, ¿cierto? Entonces puede que por eso los números salgan como que los demócratas van a ganar la Cámara y los republicanos no. Si el sistema fuera democracia directa, tal vez las elecciones, los pronósticos tendrían una razón. Pero después de lo que pasó en estas últimas elecciones presidenciales, es muy difícil, porque es diferente. Y al final los demócratas yo creo que siempre se confían, y lo que les pasó con Trump es que es un hombre, yo no voy a decir que es inteligente, pero hay que aceptar que es muy astuto. Y tú hoy no lo ves haciendo campañas en Los Ángeles ni en San Francisco, sino en Iowa, en Alabama, en ese Midland de los Estados Unidos, que es del campesino, que no es el hombre sofisticado del Partido Demócrata, pero que al final les dice 2 o 3 cosas que les gusta oír, y él suma voticos ahí en las partes claves y terminan ganando. Entonces, las encuestas te dicen que la probabilidad es alta que gane en la Cámara, pero otra vez yo creo que nos va a tocar esperar al día de la acción. Sí, y con respecto al apoyo por Trump, obviamente fue más alto en las elecciones anteriores, y supuestamente hay como votantes secretos por Trump, o sea, hombres que no quieren admitir a su esposa sus intenciones, pero hay mucha incertidumbre con respecto a la votación por los demócratas también, porque como mencionaste es más una votación urbana, minorías étnicas también y jóvenes, y ellos no votan consistentemente. Los jubilados votan más por los republicanos y siempre votan. O sea, en este momento, según las encuestas, 49.6% del electorado identifica con los demócratas y 40 y pico con los republicanos. O sea, casi una mayoría, pero no es cierto que por eso los demócratas van a ganar por 10%, porque su porcentaje de la votación es menos confiable. Bueno, entonces ya hemos dicho aquí que los resultados son inciertos, pero sí quisiera saber qué implicaciones tendrían estos en la política de Estados Unidos y en la política exterior. Bueno, aunque hemos dicho que no es exactamente un referendo de Trump, obviamente tiene implicaciones para sus programas políticos. Por ejemplo, las cortes. Obviamente más importante de aquellas es la Corte Suprema, en que hay todavía 2 jueces octogenarios, y ambos son nombrados de demócratas, o sea, básicamente miembros de la Corte de la izquierda. Y si ellos mueren o jubilan, puede que Trump tendrá oportunidad para nombrar 2 jueces más conservadores, que cambiaría totalmente la cara colectiva del corte por décadas. Pero hay muchas otras cortes, o sea, hay un sistema de cortes de los circuitos, hay
9 circuitos y hay una lista muy larga de jueces que tienen que pasar por ese sistema de aprobación de manera no tan polarizada y política. Sin embargo, eso es algo importante, la rama judicial. Y si ganan los demócratas en la Cámara, va a ser muy difícil para Trump nominar jueces o candidatos más controversiales. Igual con respecto a sus políticas de inmigración, el famoso muro. Será más difícil construir sin mayoría en la Cámara. También la política de comercio exterior. Trump es una anomalía de presidentes republicanos en historia, en el sentido de que en ciertos sentidos es un republicano y otros no, porque es muy contra del libre comercio, ¿cierto? Es un proteccionista. Eso es una combinación más típico en Europa, o sea, se forma de más como nacionalismo con proteccionismo, pero no ha sido políticamente posible en los Estados Unidos antes de Trump. Y por eso es un tema sensible en su partido. Hasta ahora, básicamente los miembros de su partido no han sido capaces de frenar, digamos, ese proceso. Hay miembros de su gabinete que sí han supuestamente tomado papeles de su escritorio para que no tenía oportunidad de firmarlos, pero vamos a ver qué pasa con esa política proteccionista de Trump en una situación en que no tiene control de la Cámara de Representantes. ¿Qué más? Yo agregar, vamos a plantear el escenario es ese, que los republicanos conservan el Senado y pierden la Cámara. Ese es el que estamos planteando como el probable. Yo agregaría lo que dijo Joshua muy bien, y es tal vez, por ejemplo, podría ser más difícil para el presidente Trump hacer unas reformas casi que aniquiladoras del programa de salud Obamacare del gobierno anterior. O sea, tal vez se le dificulte matar ese programa de salud de los demócratas. Hay algunas especulaciones, por ejemplo, sobre si, por ejemplo, lo que dije, ese sistema de distritos electorales que es tan complicado, esos son como una especie de decisiones sobre unas zonas que se definen y que van a tener cierto peso electoral o no. Entonces algunas personas pensaban que si ganaban los demócratas en la Cámara, se podían rediseñar o afectar el rediseño de esos distritos electorales que afectaran las elecciones en el 2020, donde lo más probable es que el presidente se vuelva a lanzar a la presidencia. Pero entiendo que no es posible porque están más asociados a los gobernadores, tiene que pasar por manos de los gobernadores, o sea que parece que no es tan importante el efecto que pueda tener sobre ese cambio de los distritos. No sé, porque ya, como digo, hace parte de la complejidad. Yo agregaría otra cosa que también se menciona, y es que dicen que si los demócratas ganan la Cámara, se abre una mayor posibilidad de que los demócratas entablen un proceso de investigación, el impeachment, que no sé en español cómo se... ¿Destitución? Sí, como destitución, porque si ellos ganan la Cámara, podrían empezar, porque los republicanos no van a iniciar el proceso se inicia en la Cámara, entonces si ganan los demócratas, por lo menos lo podían presentar. Que eso después pase o no, eso ya es diferente, pero por lo menos ese proceso se puede iniciar, que en este momento es imposible con la Cámara en manos de los republicanos. Entonces, ese podría ser otro efecto de la política interna de los Estados Unidos.
Sí, eso es muy importante también destacar. Hay una investigación liderada por un ex jefe del FBI, Robert Mueller, que va a concluir probablemente en 2 o 3 meses, nadie sabe exactamente, pero si esa investigación produce evidencia de colusión, y no es cierto, porque es muy difícil probar colusión, pero si muestra colusión de Trump o por lo menos de su equipo durante las elecciones de 2016 con los rusos para cambiar las elecciones, es posible que sí van a introducir artículos de destitución, articles of impeachment, y los demócratas, irónicamente, raramente, no es un tema muy importante, o sea, abierta en las elecciones. Es algo que por razones estratégicas que los demócratas no están mencionando demasiado. Hay excepciones, pero están, digamos, esperando para ver qué pasa, creo, con esa investigación. Bueno, entonces ya para terminar, vámonos a un plano más local. Estas elecciones podrían tener algunas implicaciones para América Latina y específicamente para Colombia. Bueno, obviamente, como hemos mencionado, Trump ha tratado de renegociar tratados de libre comercio, subir aranceles y generalmente promover una política más proteccionista. Sabemos que Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Francamente, yo no veo muy probable que Trump considere el Tratado de Libre Comercio con Colombia, digamos, una prioridad. Y muy francamente, Trump no es un experto en las relaciones exteriores. Sabe muy poco del mundo fuera de los Estados Unidos. Creo que eso es una opinión más o menos objetiva, ¿no? Pues, independiente sí, de si sea demócrata o sí, republicano, es evidente que ni le importa América Latina ni la conoce. Sin embargo, ha mencionado cositas con respecto a Colombia. Por ejemplo, en abril mencionó que podían revisitar el estatus de Colombia como amigo o socio, aliado con respecto a la lucha contra las drogas. Eso generó como un cierto nivel de como sorpresa en Colombia, pero las relaciones entre el nuevo presidente Duque y Trump, obviamente no hay una historia larga, pero las primeras indicadores son que son amables y por eso directamente no creo que la política de Trump con respecto a Colombia, que no es muy claro, va a cambiar mucho con las elecciones de medio término. Pero para muchos colombianos, obviamente el tema de inmigración es muy importante, porque hay muchos colombianos que viven en los Estados Unidos, como 600 o 700 mil personas en el sur de Florida solamente. Sí. Así, obviamente, la política frente a esa cuestión es importante y sí, con ese respecto, la distribución de la Cámara y Senado puede afectar la legislación respecto a la migración. Pues esta es la parte más difícil de pensar cuáles serían los efectos externos, pero como la pregunta es así abierta, yo me voy a dar como la libertad de especular, pues no como este no es el canal infinito, pues ni la teoría de la conspiración, pero hipótesis obviamente, como escenarios posibles que en un ejercicio de riesgos hay que considerar lo que es probable y casi que lo imposible.
Yo diría que dos cosas. Una es, y no tiene que ser incluso después de las elecciones, puede ser incluso unos días antes de las elecciones. Y es que todos sabemos que en este momento, cuando estamos grabando este programa, hay una marcha de unos hondureños, como 2.000 o 3.000, no sé cuántos, que están caminando por Centroamérica y desafiaron al gobierno de Estados Unidos que se van a meter a los Estados Unidos. A mí me parece, yo no voy a hacer ningún juicio sobre eso, pero me parece una torpeza porque le están dando están dando gasolina maravillosa al presidente Trump para sustentar su política, porque si premeditadamente, no a la escondida como se meten los migrantes ilegales, sino premeditadamente se quieren meter a Estados Unidos, este presidente no le tiembla la mano para hacer una intervención policiva o con armamento o fuerte en la frontera. Eso puede ser o unos días antes de la elección, que sería de pronto beneficioso, o después, si pierde el control de la Cámara. Con el caso de Colombia estoy con Joshua, nosotros no somos importantes, entonces no estamos en la parte, ni siquiera en la tercera hoja de prioridades, para nada. Pero aquí es donde está como la parte de especulación y van a decir que yo estoy fumando cosas raras, pero como estamos en escenarios es lo siguiente. Supongamos que los demócratas ganan la Cámara, supongamos que eso va a dificultar los 2 años siguientes que le quedan al presidente Trump. Entonces también es relativamente frecuente que cuando al presidente de Estados Unidos no se le dan las cosas internas y no tiene éxitos internos, intentan compensar esa falta de éxitos de lo interno con algo en el exterior. Muchos presidentes, tal vez por el ego que debe infundirse el presidente de Estados Unidos, entonces se meten en cosas terribles o inalcanzables como cambiar el Medio Oriente y cosas de esas. Pero entonces uno diría que si al presidente Trump se le complica lo interno y va a buscar éxitos externos rápidos, uno diría, bueno, ¿cuáles serían? Entonces, armar una guerra con Corea del Norte, yo creo que ni siquiera el presidente Trump lo va a hacer porque sería una cosa miedosa. Sí. Entonces uno dice, bueno, si eso que podría ser atractivo y generar opinión y nacionalismo no es, ¿por qué no un evento que también llame mucho la atención, que incentive el nacionalismo y que incentive el apoyo al presidente y que sea menos riesgoso? Y ahí yo diría que si me ponen a escoger una de esos candidatos para algo de ese estilo sería una intervención en Venezuela. Una intervención en Venezuela sería con mucho menos riesgo, no tiene la magnitud de una guerra nuclear con Corea del Norte y le serviría para eso, para decir, mire, Estados Unidos combate a los tiranos en contra de la democracia y sería una cosa a bajo costo con un beneficio relativamente alto, en el caso de que se le complicara su manejo interno y buscara una opción externa. Es muy rebuscado el escenario, pero hay que tenerlo en cuenta y más con un presidente tan ¿qué será? Típico, tan difícil de leer, yo no sé cuál sería el adjetivo, pero hay que con este presidente hay que considerar que todo es posible, todo es posible. Bueno, Juan David, Joshua, muchísimas gracias. Creo que el tema da para hablar muchísimo, pero ya se nos acabó el tiempo. También le agradecemos a todos los que nos vieron hoy en Campus Global. Les recordamos que las elecciones se realizarán el próximo 6 de noviembre y los esperamos en el próximo programa. Gracias.